Una cosa es enamorarse y otra cosa es decidir compartir toda tu vida con una persona. Una persona que ha sido creada distinta, una persona que tiene otros conceptos de la vida, una persona que ha tenido otras experiencias completamente distintas a las tuyas. Nosotros también tuvimos dudas, temores y muchas preguntas antes de casarnos. No fue simplemente decir, ¿nos amamos? Entonces casémonos. Bienvenidos a Casados Podcast. episodio número 2. Bienvenidos. Hoy les vamos a contar por qué nosotros decidimos unirnos y casarnos. Y cómo supimos que queríamos pasar toda una vida los dos juntos. Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Corina. Este es un espacio donde hablamos de la vida de matrimonio, de personas reales como lo somos tú y yo, y como lo eres tú también y tu pareja. Hablamos del matrimonio, de la familia y de cómo Dios nos ayuda a crecer juntos. En el episodio anterior les contamos acerca de nuestra historia, cómo nos conocimos, cómo empezó nuestra amistad, ¿verdad? Y hoy queremos continuar esa historia y hablar del momento en el que empezamos a pensar seriamente en casarnos. También les contaremos si es que alguno de los tuvo algún miedo, algún temor, alguna idea que pasó por nuestra mente antes de casarnos, antes de tomar esa decisión. Empezamos con las preguntas y respuestas. Así es. Primero, ¿quién habló primero sobre casarse? Creo que fue mutuo, fue algo natural. Como ya les habíamos contado, nosotros empezamos siendo amigos y luego mejores amigos, ¿no? Y en ese trayecto nos compartimos ciertas cositas, ¿no? Al respecto. Yo creo que fue cuando habían esos talleres, esas charlas de la iglesia donde tocaban también esos puntos. Entonces eran temas de conversación que ambos escuchábamos y después decidíamos incluirlos en un tema de conversación entre nosotros. Entre esas conversaciones infinitas que habían. Recuerdo que hablábamos mucho sobre más que nada las cosas que nosotros esperábamos del futuro, de nuestras familias, de cómo llevábamos también en ese momento nuestra vida familiar. Y eso es algo que impactó más adelante para poder tomar una decisión, ¿no? Así es. De hecho, algo que nosotros teníamos, mejor dicho, la certeza ambos era de que ambos queríamos casarnos. No nos imaginábamos casarnos los dos, pero sí, ambos teníamos claro que queríamos casarnos y queríamos hacerlo jóvenes, ¿te acuerdas? Sí. Lo queríamos hacer jóvenes. ¿Fue una conversación seria o comenzó como una broma? No, yo creo que fue una conversación. No sé si bien seria, pero tú conversas con tu amigo, es algo casual, ¿no? Yo creo que también fue entre nosotros una conversación natural. Claro, ¿no? O sea, no es que no hubo una intención de yo mostrar, para que sepa que yo me quiero casar, ¿no? Con él. No, porque en ese momento éramos amigos. Ya, pero eso de tu lado. De mi lado cambia la perspectiva. Tal vez. Porque sí, o sea, yo sabía que sí éramos amigos y tal, pero tú sí me agradabas, ¿no? Entonces yo sí quería ir como que dejando esas cositas para que tú sepas cuál era mi mentalidad respecto a ese tema, cuál era mi modo de pensar, mi forma de pensar, qué era lo que yo esperaba, qué era lo que yo también un poco sentía, ¿no? Pero tampoco te lo decía de frente, ¿no? Sino que iba soltando esos aspectos clave que yo consideraba también para el matrimonio. La siguiente pregunta es, ¿desde el inicio ambos queríamos casarnos? Sí. Yo personalmente sí siempre había querido casarme en determinado momento de mi vida y algo que también yo tenía bien claro es que no quería casarme a una mayor edad, sino quería casarme joven en realidad. En mi mente estaba antes de los 25 años y en realidad nos casamos yo teniendo 24 años, ¿no? O sea, de hecho sí, ambos queríamos casarnos, pero no sabíamos que nos íbamos a casar juntos. Sabíamos que terminaríamos casándonos juntos, ¿no? Así es, bien. Siguiente pregunta. ¿Hablaron de tener hijos y formar una familia? Sí, claro. Eso es un tema muy importante cuando uno piensa en casarse con otra persona. Pero al inicio en realidad yo recuerdo que tú me decías que no querías tener hijos. Es cierto, pero ese no querer era ahora. O sea, yo me caso. Es que veíamos también muchas parejas que se casaban y ahí al momento, a los meses, tenían sus hijos. O sea, salía embarazada pues la esposa, ¿no? Yo no quería eso, yo quería casarme joven, precisamente porque también quería disfrutar de mi matrimonio joven, quería conocer a mi esposo, viajar, ¿no? Tener esos recuerdos, o sea, juntos como esposo, establecernos, ¿no? Ya recordé. Conocernos. Yo recuerdo que cuando todavía no habíamos iniciado una relación y conversábamos de esos temas, al inicio tú me decías que sí querías tener hijos, pero después cuando ya iniciamos una relación de enamorados, de novios, más bien ahí cambiaste, me dijiste que no querías tener hijos. Es cierto. ¿Por qué? Es que hay muchos temores, creo yo, ¿no? Ahora, hay que ponernos en el contexto de que ambos éramos jóvenes, ¿no? 24 años. Y antes de esto, incluso teníamos 23 cuando nos comprometimos. Entonces, yo creo que hay todavía la mentalidad de unos jóvenes, ¿no? Todavía va
va moldeándose. Y eso es lo que pasó en mi caso, ¿no? En mi caso fue así. Yo dije sí, sí quiero, pero ese sí, sí quiero fue espontáneo, ¿no? Como una respuesta que cualquiera da. Pero luego cuando ya me vi en la situación de que efectivamente me iba a casar, como que lo pensé un poco, ¿no? O sea, ahora no los quiero, dije. Pero sí los quiero más adelante, en un par de años de matrimonio, ¿no? Ahí sí, pero ahorita no. Entonces, lo que sí estaba convencida era que en ese par de años de matrimonio, pues yo iba a tener ya la certeza de que sí, es el momento de que quiero. Porque es una gran responsabilidad tener hijos, ¿no? Es darles tiempo, espacio, ¿no? Para disfrutar con ellos, también tener la economía para poder solventar sus gastos. Ojo, un bebé, bueno, aquí en Perú y creo que en cualquier país, es un gasto, ¿no? Ujú. Ujú. Yo creo que ambos lo vivimos de una forma distinta, ¿no? Cada uno desde su perspectiva. Y particularmente desde la mía, no me preocupaba mucho esa primera respuesta o ese cambio de opinión, porque ya desde la amistad sabía lo que querías, sabía que más adelante sí ibas a querer tener hijos, sabía que no los querías en ese momento, pero por lo que ya habíamos conversado, como se dice, largo y tendido, sabía que sí ibas a querer hijos. Entonces yo estaba tranquilo en realidad. Dije, tal vez en este momento estaba desanimada, pero yo creo que por los anhelos y por lo que tiene en su corazón, más adelante sí va a querer. Así que cuando se anime, cuando ella se sienta lista, creo que iba a ser un buen momento. Y eso fue algo bueno porque él sabía que la semillita estaba en mi corazón. O sea, yo sí quería ser madre, siempre lo quise, pero en ese momento dije no. Y nos casamos y tampoco, ahorita no. Y él no fue egoísta en eso, ¿no? Él supo darme mi tiempo, mi espacio y esperar, ¿no? Hasta que yo también le diga, yo ya quiero tener hijos, ¿no? Y él también me dijo, yo también, pero eso es otra historia, ¿no? Porque también no fue fácil embarazarme. Mi primer embarazo no fue fácil. Tomó su tiempo. ¿Cómo sabíamos que éramos el uno para el otro? Corina, Pregunta seria. ¿qué viste en mí que te hizo pensar que podía ser un buen esposo? O que iba a ser un buen esposo. ¿Qué palabra te dije? Me olvidé. Perseverancia. Ahí está. Lo que yo vi en él fue que era perseverante. Fue perseverante siempre. Lo es hasta ahora, ¿no? Entonces, eso me llevó a decidirme a que sí, este es el muchacho indicado. Yo lo quiero, ¿no? Y lo quiero para formar una vida juntos. Entonces, yo creo que a toda mujer le pasa, no lo sé, a mí me pasó. O sea, me anticipaba siempre, ¿no? No sé, veía mis posibles futuros, ¿no? Entonces, yo me vi con él en distintas etapas. Y dije, si él es así ahora, de perseverante, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo estuviste intentándolo? O sea, convencerme tal vez de que yo era la enamorada para él, ¿no? De iniciar una relación. ¿Cuánto tiempo, amor? Años. Fue toda la carrera universitaria. Aquí en Perú dura 5 años regularmente, si no jalas, ¿no? Entonces, durante esos 5 años, mi ahora esposo estuvo detrás, insistiendo. Y la primera vez le dije que no, me asusté horrible, era mi amigo, mi mejor amigo, no quería perder su amistad. La segunda, le dije que sí, luego me asusté Y me dijo que no. y le dije que no. Porque también hubieron agentes externos como la familia, que ese también lo vamos a tocar un poquito acá, ¿no? Un poquito. Y a la tercera fue cuando yo dije, no, sí, él es para mí, ¿no? Yo me puse un plazo también y dije, bueno, si en este plazo él consigue a alguien más, empieza a conocer a alguien más, ¿no? Mejor dicho, y se enamora, pues bien, ¿no? Que sea feliz. Siempre decidí en mi corazón eso, ¿no? Que él sea feliz. Pero si hasta ese momento él todavía sigue insistiendo, él es para mí. Y ese fue mi tope, ¿no? El culminar ya mi carrera. Y él siempre estuvo ahí. Entonces yo dije, él es perseverante. Y si lo es ahora, lo va a hacer en toda la etapa de nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que he visto a lo largo de estos años de casados también, que tenemos 6 años. Lo he visto como esposo, que es perseverante, y como papá, que es muy perseverante. Yo, por lo mismo de la maternidad, estoy agotada, cansada, 2 pequeños, ¿no? Y las labores del hogar, me agoto y muchas veces pierdo la paciencia. Pero él, como todo papá perseverante, está ahí, ¿no? Sosteniéndome. Él es mi sostén. Gracias. Y ahora tú pregúntame. A ver. ¿Qué viste en mí, Juan Carlos, que te hizo pensar que yo podía ser una buena esposa? Fueron varias cosas, como lo había comentado en el episodio anterior. Fueron 3 consejos de mi madre que siempre han calado en el fondo de mi corazón. Uno es que esa persona con quien me case, con quien comparte el resto de mi vida, ame a Dios. ¿Por qué? Porque ese amor va a trascender de Dios hacia ella y de ella hacia su familia. Y en ese momento su familia puede ser a sus hermanas, su hermano, sus padres. Pero yo sabía que ya cuando nos casemos, esa familia no me iba a convertir en esa familia. Nuestros hijos se iban a convertir en esa familia e iban a recibir ese amor que ella trasladaba de parte de Dios. Entonces, ese fue uno de los puntos muy importantes, muy claves para yo tomar esa decisión y pensar que tú serías una buena esposa para mí y una madre para mis hijos. Buena madre. Así es. Excelente. ¿Y cuál fue la señal más importante? En realidad, yo le pedí a Dios una señal.
Y eso no sé si algunos los creen o no lo creen, tal vez es un tema tabú, ¿ya? Porque yo recuerdo también una historia de la Biblia donde habla que Gedeón, si no me equivoco, es más, hasta como que se puede interpretar como que probó a Dios, ¿no? Porque dejó como que algo fuera de casa y la lluvia cayó, pero ese elemento no se mojó y viceversa, ¿no? Y pidió una prueba a Dios. Yo sé que puedan decir no, pero no se debe probar a Dios porque Dios es Dios y no puedes estar tú probándolo, ¿no? Pero yo en realidad le pedí a Dios alguna señal y fue un momento de mi vida donde yo la conozco a ella, donde yo vuelvo a hablar con ella, vuelvo a tomar una conversación con alguien ya de forma más cercana, cuando yo recibo esa señal, porque yo estaba esperando eso, yo estaba esperando algo que en mí, que no sé, en el cielo, en lo más profundo de mis pensamientos, me dijera, ella es. Y cuando ella llegó a esa reunión que lo comenté en el episodio anterior, de verdad que yo percibí eso claramente, algo que me dijo, ella es. Entonces, para mí fue una señal claramente de Dios. No sé si todos creerán en eso, pero fue particularmente la experiencia que me sucedió a mí. Entonces nosotros no buscábamos a una persona perfecta, ¿no? Eso lo teníamos clarísimo, ¿no? Porque sabíamos también que hay personas que buscan la perfección en sus parejas y al final se termina alargando tanto el tiempo porque obviamente no van a conseguir a alguien perfecto. Exacto, ¿no? Sino alguien con quien pudiésemos crecer, aprender, ¿no? Y construir algo juntos, ¿no? En este caso, pues una familia juntos, ¿no? Claro, como centro siempre al Señor lo tenemos, ¿no? Porque estamos convencidos que sin Él, de seguro estaríamos divorciados, ¿no? Sí. Ahora sí, los miedos antes de casarnos. Creo que esto le pasa a muchas parejas que ya están comprometidas o que están pensando en comprometerse, ¿no? O ya están a punto de casarse, ¿no? Y dicen, siento nervios, pero en realidad muchas veces es miedo. Siguiente pregunta. ¿Alguno tuvo miedo de casarse? Sí, yo lo tuve. Yo creo que tú más que yo. Es Yo en cierto. realidad no tenía miedo, más bien sentía muchas expectativas de lo que sería el matrimonio, de vivir en pareja. Y yo en realidad quería salir de mi casa. Sí, hay personas que en realidad No creo quieren. que no quieren o no buscan salir de su casa. Pero yo sí quería construir lo mío, quería construir algo sano, algo bonito con una pareja. E ir formando poco a poco ese nido de amor donde viviríamos ahora y donde ahora vivimos con nuestra familia, pues Así es. nuestros 2 hijos, ¿no? Pero yo creo que eso mucho pasa también porque hay un contexto detrás de cada persona. Él viene de un hogar donde creció viendo a sus papás demostrarse mucho amor, mucho afecto. Entonces para él no fue difícil tomar tal vez una decisión y estar seguro, ¿no? Y decir, me voy con todo, ¿no? Me quiero casar y estoy esperando nada más mi día, ¿no? Mi matrimonio, ¿no? Y empezaría una vida juntos con esta persona. En mi caso fue distinto. Yo he crecido con mis papás donde no he visto muestras de afecto, muestras de amor, ¿no? No las he visto y para mí ese era el tipo de amor. En ese momento, normal, común. Cuando, claro, ya nos empezamos a conocer y llegué a la iglesia, aprendí muchas cosas sobre el verdadero amor, ¿no? El amor ágape, ¿no? Entonces, sí, todo eso, a pesar de lo que yo ya había aprendido, igual me cargaba mucho y sí, me daba muchos temores, tenía muchos miedos. Así es. Y pasa. Por mi lado, como lo dice Cori, yo venía de una familia donde pues el ejemplo que vi era muy bonito. Mi madre falleció de cáncer a los 51 años, pero todo ese tiempo y todos los recuerdos que yo tenía, sí, pues habían sus discusiones, sus peleas, que era algo normal. Como en todo matrimonio, diferencias, ¿no? Sí. Pero yo siempre veía ese amor. Yo vi que mi padre acompañaba a mi mamá hasta lo último de su enfermedad, hasta lo último de sus días, hasta lo último de sus suspiros. Y mi madre fue alguien que se fue, partió de esta tierra, agradeciendo siempre a Dios por la vida que había tenido, ¿no? Entonces vi que disfrutó su vida, vi que disfrutó de la familia, vi que había amor en la familia. Y esa fue la experiencia también que yo quería vivir y que yo quería también para mi vida, para mis hijos, para mi esposa, para mi futura esposa en ese momento, ¿no? ¿Qué preocupaciones teníamos? Yo creo que, bueno, hay muchas preocupaciones cuando uno está a punto de casarse, es natural, ¿no? Una de ellas, y no menos importante, es el tema del dinero, ¿no? Sí. El tema financiero, ¿no? Ambos, bueno, yo había terminado ya de estudiar mi carrera, ¿no? Recién, y ya había empezado también a trabajar. Él estaba por acabar su último ciclo de carrera, pero él ya había trabajado desde mucho antes, ¿verdad? Entonces cada uno tenía su economía, y sí, por mi mente pasaba, ¿y cómo vamos a distribuir? Sí, nos dieron las charlas prematrimoniales, ojo. Nos decían que el dinero de uno y del otro en un matrimonio se convertían en uno solo. Pero, o sea, imagínense, pónganse en el lugar en ese momento y en ese tiempo de una joven, yo, de 23 años, ¿no? Que venía de una familia, bueno, ya lo comenté, ¿no? Con muchos temores, muchos miedos, ¿no? Y quería simplemente decía, no, me aferré mucho también a este tema, ¿no? Yo decía, no, yo voy a administrar mi dinero
y Juan Carlos su dinero, ¿no? Y se va a poder, lo vamos a hacer, ¿no? No me importa lo que... Fue la verdad, así dije yo, no me importa lo que me hayan dicho en la charla. Nosotros íbamos a poder, cada uno con su dinero. Pero a la larga eso nos trajo los primeros temas de discusión y no solo discusión, ¿no? También fueron, ¿cómo se diría? Diferencias grandes en nuestro primer año de matrimonio. Lo decimos, ¿no? Y vamos a profundizar en eso en un siguiente episodio. Y no solo eso, también temíamos perder nuestra libertad. Yo, por ejemplo, sigo hablando yo, chiquitito, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada, ¿te acuerdas, amor? Yo estaba acostumbrada a hacer mis cosas sola. Me gustaba ir al cine me encantaba sola. pasear y Me ir a gustaba lugares pasear sola. Todo lo hacía sola. Y cuando recién empezamos nuestra relación de enamorados fue algo que yo lo seguía viendo normal. Me recuerdo una vez que él me llama, yo estaba viendo una película en el cine sola. Y yo dije, ay, qué raro que me llamen. Me llamó y me dijo, Cori, ¿dónde estás? Y le dije, no puedo hablar. ¿Pero dónde estás? Estoy en el cine, estoy viendo una película. ¿Con quién? Sola. Y me dijo, ¿pero por qué vas sola? ¿Por qué no me dices para acompañarte? O sea, eres mi enamorada, soy tu enamorado, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero yo me di cuenta, ¿no? En una de estas, de estas situaciones que sí, efectivamente, estaba acostumbrada a hacer mis cosas sola. Y al casarme con él, pues, ese era también uno de mis temores. Perder mi libertad, ¿no? Por el aspecto del dinero, a mí me preocupaba más el tema de compartirlo o no. Eso la verdad no me preocupaba mucho. Me preocupaba más el tema de poder, ya sea juntos o por separado, asumir todas las responsabilidades que involucra un matrimonio, Así es. ¿no? Porque el hecho de, no solo se trata del hecho de salir de casa y ya, es buscar dónde vivir, es buscar si vas a comprar un departamento, si lo vas a alquilar, si vas a buscar una casa, si vas a vivir con un familiar, que eso también lo vamos a ver en otro capítulo, pero involucra toda una serie de gastos, el tema de comer o no comer. Cuando yo estaba soltero, obviamente habían situaciones también difíciles en las que, bueno, ya decidía no comer y listo, me iba a dormir y no pasaba nada. Pero ahora éramos los dos y más adelante si queríamos tener pues hijos, ya no éramos solo los dos, sino éramos tres y ahora somos cuatro, o sea, imagínense. Entonces, y con la mascota 5. Entonces, ya no se puede dar esos lujos, digamos, ¿no? De simplemente decir, hijos, ¿saben qué? Váyanse a la cama y a dormir, hoy día no vamos a comer. ¿No? Tenemos esa responsabilidad que es grande y que ahora ya la hemos asumido de por vida porque tenemos a nuestros hijos, ¿no? Bueno, hasta que se casen y ellos hagan su familia también, ¿no? Amén. Pero a mí básicamente me preocupaba eso y también me preocupaba el hecho de que en ese momento yo ya había asumido una deuda. ¿Y por qué la asumí? Porque yo estaba también con el temor de perder en ese momento el trabajo que tenía en ese entonces. ¿Por qué? Porque yo había aplazado bastante tiempo el tema de titularme, el tema de acabar mi carrera. Entonces también estaba tomando una decisión de casarme sin haber terminado mi carrera, el cual también algunas personas se oponían, ¿no? Mi esposa ya había terminado su carrera para ese momento cuando decidimos iniciar una relación, porque también fue algo que tu padre, una de las exigencias, una de las peticiones de tu padre, ¿no? Entonces, y es más, por ahí inclusive hasta sentí como que una amenaza de parte de él. Sí, pues una de las cosas, cuando yo conversé con él, él me pidió expresamente que te dejara terminar tranquila tu carrera. Entonces, en ese tiempo en el que tú terminas tu carrera, pues yo esperé, como tú le dijiste, sí, iba a buscarte y salíamos, pero todavía éramos amigos. No habíamos formalizado una relación, pero era algo que yo estaba esperando y también porque era un anhelo de tu padre, ¿no? Y yo quería también cumplir con eso, ¿por qué no? No. Entonces, volviendo al tema del dinero, me desvié un poco. Volviendo a ese tema, yo estaba con miedo de perder un trabajo, entonces dije, voy a sacar un préstamo por si acasito, que la verdad no recomiendo hacerlo. Jóvenes. Fue una decisión en realidad de muy joven que tomé. Una decisión loca. Si ustedes que están escuchando este video, este podcast, llegaron a este punto, por favor, si están a punto como él de decir un por si acasito, no, es el peor error que pueden cometer porque van a arrastrar una deuda donde ustedes nada más no van a sufrir eso, sino la persona que van a traer a su vida. Y porque asumes todos los intereses. Y claro, finalmente esa deuda, supuestamente ese préstamo, era para poder iniciar algún negocio si es que yo me quedaba sin trabajo. Entonces a partir de ahí poder generar ingresos. Pero en realidad sabemos que no pasó eso. Necesitamos ese dinero para otras cosas y al final terminamos asumiendo esa deuda que tuvimos que pagarla en esa primera etapa de recién casados, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Teníamos miedo de equivocarnos. Yo tenía mucho miedo, decía, ¿y si no funciona? Ahora, me estarán escuchando y dirán, ay, pero ¿cómo una persona cristiana puede pensar eso? ¿No? Si tú ya te piensas en casarte para toda la vida. Exacto, sí, piensas en casarte para toda la vida. Pero también hay algo, por lo menos a mí me pasó desde mi experiencia, que me da mucho terror, porque ya sabes mi contexto, entonces en base a eso yo decía, y si no funciona, no solo habré perdido a mi mejor amigo, sino también
a la persona que amo, ¿no? Y me voy a quedar con el corazón roto, voy a ser divorciada, ¿no? Entonces yo ya me veía en unos futuros terribles, ¿no? Me anticipaba mucho. Y sí, pues me daba mucho temor, mucho miedo, ¿no? Sí, sufría mucho. Sí, también hubieron opiniones de familiares, ¿no? Y amigos, y líderes también, en ese momento, ¿no? Hablamos de líderes con personas de la iglesia, como mentores, ¿no? Para que no se Mentores, entienda. como guías, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, hubieron bastantes opiniones en realidad divididas. Yo creo que también porque nuestro caso fue que se hicieron las cosas diferentes a lo común, y era porque también por el contexto, ¿no? Que mencionamos. Yo había perdido a mi mamá, tal vez no buscaba muchos consejos Ujú. en determinadas cosas. Mi esposa también venía de un contexto pues que estaba alejada de su familia en realidad, ¿no? Solo vivía con su hermana en ese momento, entonces estaba alejada de sus padres. Creo que ambos teníamos situaciones distintas donde fuimos tomando decisiones, sí, que no eran, digamos, no estábamos cometiendo algún error atroz, pero hicimos las cosas diferentes. Pero no siempre las personas más cercanas a ti están de acuerdo con todas las decisiones que tomas, y mucho menos cuando tomas decisiones grandes o importantes como la de casarte, ¿no? Tal vez muchos te apoyan cuando, no sé, decides estudiar una carrera, una maestría, un doctorado, y dicen, sí, bien, ok, Porque es tu crecimiento profesional, ¿no? claro, Dale, hazlo. Ujú. pero cuando decides ya unirte con otra persona, Te dicen, espera, piénsalo bien, ¿qué vas a hacer? ¿Es algo serio? ¿No? yo creo que siempre pueden haber Una conflictos trabita ahí. u opiniones divididas, ¿no? Como lo Claro, dice de cualquier parte, de familiares, de amigos, de de personas líderes, ¿no? cercanas, de personas de la iglesia, de personas con quien te rodeas. Ah, Entonces, mucho cuidado con eso, y siempre oren para tomar la mejor decisión y exacto. busquen consejos. Porque en la multitud de consejos hallaréis la sabiduría. Así es. Entonces, ¿por qué mencionamos esto también? Porque muchas veces el matrimonio y lo que se vende, lo que se muestra en las redes sociales, es que todo es felicidad y seguridad, pero en la realidad no pasa eso, ¿no? La verdad es que antes de casarse siempre pueden aparecer muchos temores, ¿no? Y no quiere decir que necesariamente que porque tienes algún temor no amas a la otra persona. No, Tú me no, para amabas, sí, nada. pero tenías esos temores. Ujú. También significa que comprendes que estás tomando una decisión muy importante. Y por ende surgen esos temores, y es algo completamente natural. Ahora, ¿estábamos realmente preparados? ¿Cuál era la situación económica en ese momento? Se preguntarán ustedes. Tal vez ya lo tenían todo, o sus papás le iban a pagar la boda, le iban a dar el departamento o un carro. ¿Creen en realidad que la teníamos fácil y que por eso queríamos casarnos jóvenes? Yo sé que ustedes lo están pensando y piensan que sí, ¿cierto? Porque nos ha pasado ya que una parejita, ¿no? De amigos. Justo ¿No? eso quería comentar. Sí, coméntalo, mujer. Dale, dilo todo. Justo recibimos una visita Ya hace algún tiempito. hace un tiempo, Ujú. ¿no? Y esa persona, una de las cosas mientras conversábamos, como que soltó una frase, sí, pues, pero ustedes lo han tenido todo fácil, todo Y- sencillo. Y yo dije, ¿Y ¿qué? nosotros qué? Aguanta ahí, cálmate, páralo. O sea, sí, pueden ver que tal vez ahorita tenemos un lugar donde vivir, tenemos siempre comida, podemos tener tal vez un vehículo, gracias a Dios, ¿no? Lo que O nos ha permitido tener, vacaciones. o podemos Ujú. tener vacaciones, ir a visitar un lugar. Pero eso no quiere decir, y creo que hay que quitarse ese chip de la mente, que para todos la vida es fácil. Sí, de hecho que hay casos, ¿no? Hay situaciones en donde pueden venir personas de familias muy adineradas, o que tienen herencias, o Y que qué tienen bueno, ¿no? fortuna, y está bien, Claro, qué bueno ¿no? por ellos. Ujú. Y está bien, ¿no? No está mal tampoco que reciban una ayuda de su familia, de sus padres, de sus papás, si se los quiere dar y si puede dárselos, genial, excelente, es una gran ayuda para muchas personas. Pero ese no. Particularmente no era nuestro caso. Exacto, no eran para nada. Y sí, tal vez muchas personas también me han podido comentar lo mismo, pero en realidad la realidad de la situación de mi vida fue completamente distinta, ¿no? Habían oportunidades en los que yo, cuando estaba en la universidad, y yo le he contado muchas veces, ¿no?, a unos amigos, no tenía ni siquiera el dinero, que eran centavos de dinero, centavitos, monedas de las más pequeñas, para sacar una fotocopia para poder rendir un examen en la universidad, porque yo estudié en una universidad nacional. Cuando mi madre falleció, yo pues busqué una oportunidad en una universidad nacional, porque aquí en Perú pues la universidad nacional está asumida por el Estado, no sé cómo será en otros países, tal vez sí, tal vez no, pero cuando yo decidí estudiar mi carrera, tenía las justas para los pasajes. Ujú. Habían fines de semana que, si no era porque visitaba a alguna de mis tías o algún familiar o hacía algún cachuelito, pues la verdad es que no tenía ni para comer. Y era la realidad. Y muchos pensarán que estoy exagerando, pero es la realidad. Habían fines de semana, sábados o domingos, que muchas veces no tenía para comer. Que sí, gracias a Dios,
Desde el momento que conseguí mi primer trabajo ya formal, digamos, cuando ya había terminado, bueno, cuando ya estaba por acabar mi carrera universitaria, hice mis prácticas profesionales y desde ese momento fueron remuneradas. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no me ha faltado ni un solo día de trabajo, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios, la verdad, pero ha sido todo ese crecimiento desde abajo, desde no tener ni para rendir un examen, ni para sacar una fotocopia, ni para poder almorzar a veces, y a veces tener que pedir prestado para el pasaje para la universidad, ¿no? Entonces, la situación económica en ese momento teníamos trabajo. Bueno, yo tenía trabajo, ¿no? Tú sí, antes que yo, claro. En ese momento, pues, cuando tomamos esa decisión de casarnos, yo tenía trabajo, pero tampoco era el trabajo que es súper guau, porque también venía a una universidad nacional y pues tenía que comenzar de abajo. Había hecho ya mis prácticas, estaba ganando un poquito más del sueldo mínimo vital, y pues eso, y ahí todavía seguía estudiando, entonces tenía que acabar mi carrera y tenía que costear las comidas, la alimentación, los libros, materiales, tenía que costear también los pasajes, la movilidad y todo eso, ¿no? Entonces, y tú en ese momento habías dejado de trabajar, ¿no? Yo justo unos meses antes de casarnos renuncié a mi trabajo porque mi anhelo fue pues titularme, ¿no? Y en ese momento estaba trabajando en el interior del país, aquí no en la capital. Y ¿Como 8 horas? En bus. Dije, no hay forma, quiero ya titularme y si no lo hago ahora, pues eso sí me aconsejaban, ¿no? Cuando te cases te vas a enfriar, porque es lo natural, ¿no? Vas a querer compartir con tu pareja, con tu esposo, y te vas a enfriar. Entonces dije, no me quiero enfriar, quiero ya titularme, no quiero empezar ahora. Y empecé la tesis, todo esto, y tuve que renunciar, pues porque tenía que ir y venir a la universidad, acá en la capital, donde estudié. Entonces no lo podía hacer estando lejos. Así es que me arriesgué, tomé esa decisión teniendo en ese momento un trabajo con un contrato indeterminado, ¿no? Que para que entiendan, o sea, no me podían votar ni nada de eso, a no ser que yo renuncie, y es lo que pasó, renuncié. Yo creo que particularmente nosotros tomamos la decisión de no tener todo resuelto antes de casarnos, porque sabíamos que iba a pasar mucho tiempo para eso. Entonces, nuestra recomendación, y cuando vemos personas que son jóvenes, es eso, es que comiencen a construir algo juntos, no esperar a tener todo resuelto si es que no hay las posibilidades en ese momento. Si es que no tienes tal vez una herencia, un dinero guardado, sí, es bueno que ahorren, es bueno que lo hagan. Nosotros en ese momento en realidad no lo habíamos hecho, no teníamos esa práctica, diferente como ahora, pero nosotros no pensábamos tener todo resuelto. Pero lo importante es saber que ambos estábamos dispuestos a tomar esa decisión y a poder iniciar ese camino juntos. Así es. De la mano y avanzar de ahí para adelante, sin marcha atrás. Claro que algo importante que resaltar en este punto es que, jóvenes, ustedes si ya están de novios, ¿no? Y están pensando en casarse, hay muchos temas importantes que deben hablarlo mutuamente, ¿no? Porque no es simplemente decir, ya, estoy enamorado, me caso, sí, ya, le di el anillo, listo, bla. No. Entonces hay temas muy importantes, como le hemos dicho, el dinero, ¿no? Los gastos de la casa, las responsabilidades del hogar, que creo yo que mucho no se habla de esto. Eso también nos pasó a nosotros. Y eso en realidad no lo conversamos. Nunca, es un tema que no, si ustedes nos preguntaran algo que nunca llegaron a conversar y les hubiese gustado tocar, el tema de la responsabilidad. Jovencita, ¿usted cree que cuando nos casamos tuvimos empleada? No, tuvimos que empezar nosotros a organizarnos. ¿Y creen que fue fácil? No, porque aquí el señor nunca había estado acostumbrado a hacer algo. O sea, si lo hacían, tú tuviste empleada, ¿cierto? Un tiempo. Hasta los 17 años sí tuve a una persona siempre que hacía todas las cosas de la casa. Yo llegaba y ya estaba todo listo. Estaba todo perfecto. Mi cama ordenada, limpia, la ropa lavada, todo estaba perfecto. En cambio yo, desde siempre he estado acostumbrada a hacer mis cosas. Mi mamá me enseñó desde pequeña, ¿no? A hacer mi cama, y lo que yo usaba lavaba, ¿no? A trapear porque simplemente el piso estaba un poco sucio, ¿no? A hacer limpiezas básicas, creo yo, del hogar. A que un baño siempre tiene que estar impecable, siempre. No hay forma de que esté manchado, impecable el baño, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Empezar una vida juntos, sí nos costó. Yo lo encontraba muchas veces a él ahí tranquilo, ¿no? Como si no hubiese nada. Y llena la cocina de cosas, ¿no? La olla, los platos. Entonces, jóvenes, tienen que hablarlo. Si se quieren ahorrar un buen tiempo entre estar, pues, no sé, teniendo muchas diferencias como una de estas, háblenlo. Y establezcan tareas para cada uno, responsabilidades divididas, ¿no? Y disfruten de su matrimonio. Ahora, con esto también que le hemos dicho, no queremos decir tampoco que no se esfuercen, ojo, porque puede ser que tal vez no tengan el mejor trabajo del mundo, pero sí, ya al menos uno de los dos, o el varón como jefe de hogar, debería estar trabajando, debería estar generando sus ingresos. Tampoco puedes esperar a que gane una millonada para poder casarse. Porque, ojo, pero sí debería estar ya generando sus ingresos, porque va a haber responsabilidades que asumir, y esa es la realidad.
Ahora, disculpa que te interrumpa, lo que sí he escuchado yo también mucho es que ahora los jóvenes de ahora, ¿no?, te dicen, no, yo no me quiero casar, quiero tener todo, o sea, quiero ganar como gerente, quiero tener mi departamento, ¿no? Quiero tener mi carro del año y recién casarme, ¿no? ¿Y hasta eso qué? Son los eternos enamorados. Ojo, puedes estar reteniendo a una mujer o también a un varón, ¿no?, que no es para ti, ¿no?, que es para alguien más y que tal vez ya estaría casado con alguien más. Así es que mucho ojito con eso. El papel de Dios en nuestra decisión. ¿Oramos por la decisión de casarnos? Sí, yo oraba también. Bueno, yo personalmente oraba, ¿no? Creo que tú también lo hacías. Sí, yo también. Ujú. Sí, porque esperaba también tener esa seguridad. Como les había contado, yo siempre he sido de buscar también una respuesta en decisiones importantes y en varias decisiones en realidad, buscar una respuesta de parte de Dios. Entonces, en ese momento buscaba una respuesta, una confirmación, una seguridad y estar tranquilo con esa decisión que yo estaba tomando, ¿no? Entonces sí, Ajá. oré. Y también por los consejos que nos daban, eran oren, pídanle a Dios sabiduría, pidan consejos. Y eso es lo que hicimos también, ¿no? Ahora ustedes seguro dirán, pero no es tal vez algo diferente, no es lo que siempre les dicen tal vez en la iglesia, oren, pero tal vez se preguntan ¿cómo oro? ¿Qué pido? ¿Qué debo decirle al Señor? En mi caso personalmente, yo siempre le decía en mis oraciones, Señor, ¿es Juan Carlos mi compañero de viaje en esta vida pasajera? Por favor, ayúdame a tener esa certeza de que es Él, no me quiero equivocar, porque yo quiero formar con Él una familia, tener hijos, entonces es toda una generación. Pónganse a pensar en eso, ¿no? Es toda una generación. Y yo decía, Señor, ayúdame a tener la certeza, a ver que sí, efectivamente es Él. Por favor, háblame, ¿no? Confírmame esto. Es Él mi compañero de viaje. Siempre le repetía lo mismo en mis oraciones, ¿no? Es Juan Carlos mi compañero de viaje, ¿no? Y el Señor poco a poco iba confirmando eso. Ahora estamos casados y tenemos pues 2 hijos. ¿Sentías paz al pensar en el matrimonio? Sí. Luego de los temores que hemos hablado ya hace rato, sí. Llegó una etapa en la que yo sentí paz, calma. Dije, solo espero mi fecha, ¿no? Y ya quiero casarme, ¿no? Ya quiero empezar mi vida con Él. Uh-huh. Sí. Yo sí, en realidad sí sentía paz, también por esa experiencia que había vivido en casa. Entonces quería también experimentar eso. Quería tener una esposa, poder conversar siempre con alguien, despertar también, porque no cada mañana con alguien al costado, con quien poder conversar, con quien poder charlar, con quien pasar momentos juntos, e ir construyendo una vida juntos, ¿no? ¿Qué significaba para nosotros poner nuestros planes en las manos de Dios? Hay un versículo muy conocido que dice Proverbios 16:3. ¿Puedes leer, amor? Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Ojo, no dice pon algunas cosas que hagas. Y podrían tener éxito. O hay un 90 y tantos % de probabilidad de que sí. No dice busca al Señor cuando estás en una situación difícil. No dice busca o pon tus planes en las manos de Dios cuando sea un proyecto muy importante, cuando sea una decisión de vida o muerte, como le llamamos, ¿no? Entonces dice pon todo lo que hagas en las manos de Dios. Entonces creo que nosotros teníamos calado bien eso en nuestros corazones. Para mí, y reflexionando siempre sobre las historias bíblicas, sobre muchos personajes, cuando en la Biblia un personaje estaba acompañado, tenía la gracia de Dios, podía hacer muchas cosas, podía tomar muchas determinaciones porque sabía, y es lógico y es claro, que si tus anhelos están con Dios, las decisiones que vas a tomar están orientadas hacia la voluntad de Dios. Entonces creo que eso hace referencia también en este pasaje, ¿no? Pon todo lo que hagas en las manos del Señor, porque si estás con Dios, y hay todo un preámbulo también, y todo un contexto en el que se habla de este pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque no significa que si haces alguna cosa mala, también el Señor te va a acompañar, ¿no? Es que si estás dentro de la voluntad de Dios, si estás siempre caminando con Dios, si estás tomando cada determinación, cada decisión acompañado de Dios, pues esas cosas van a ser para bien, van a tener un objetivo, van a tener una meta, que es agradar a Dios. Entonces, todo lo que hagamos que sea orientado hacia la voluntad de Dios, esos planes, pues obviamente, lógicamente, van a tener éxito, porque van a estar orientadas hacia esa perfecta voluntad. Así es. Y de esto creo que también va amarrado el versículo de Mateo 6:33, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, dice la palabra. Uh-huh. Para nosotros, decidir casarnos no significa tener todas las respuestas, ¿no? Como bien lo han escuchado, ni siquiera habíamos conversado de todos los temas, ¿no? Pero queríamos poner este plan y todos los demás planes que teníamos, pero también, sobre todo, como base, como la familia, este plan, ponerlo en las manos de Dios, ¿no? Claro, teníamos sueños para nuestra vida juntos, ¿no? Pero entendimos
que no queríamos construirlo solos, ¿no? Únicamente en nuestras propias fuerzas, sino que queríamos entregárselo a Dios y confiar en Él plenamente. Así es. Para nosotros casarnos fue una decisión consciente y bien tomada. Y siempre acompañados de la mano de Dios. Así es. Por eso siempre digo que Él es el pilar de nuestra familia, ¿no? Porque sin Él estoy segura que no estaríamos aquí o no hubiésemos llegado hasta este punto en nuestro matrimonio. Bueno, consejos, algunos consejitos para quienes están pensando en casarse. Yo sé que ustedes, ¿no? Por ahí que nos están viendo, ya están pensando en casarse o ya le compraron el anillo a la chica. ¿Ves? Ya están listos. 5 conversaciones importantes antes de casarse. Tema número 1. La fe y los valores van de la mano, ¿no? Así es. Esos valores que ustedes también han sido inculcados desde pequeños, como yo lo he mencionado, ¿no? Ese valor del amor en la familia, quería también verlo reflejado en mi familia. La fe también en Dios, quiero enseñársela a mis hijos. Entonces, conversen sobre eso. Si tienen un punto distinto o si difieren en esas cosas, pueden haber problemas mucho más adelante. Así es. Punto número 2, el manejo del dinero. De las finanzas, como ya lo hemos visto. 3, conversen si quieren tener hijos, si no los quieren tener y cómo van a criarlos. Así es. Importante. Punto número 4. Las familias de ambos también, porque pasan a ser también tus familiares. Entonces es muy importante que lo hablen. Aunque no vivas con ellos, siempre va a haber una relación con los familiares, con los primos, con los tíos, con los abuelos, con los suegros, con la mamá, papá, etcétera. Entonces, siempre, quieras o no, siempre va a haber una relación. Y el tema tampoco, creo yo, no es aislarse, sino solucionar conflictos, ver posibilidades y hablar previamente también cómo se van a trabajar algunos temas que podrían ser de conflicto. Así es. Punto número 5. La forma de resolver los conflictos. Hay infinidad de formas de resolver los conflictos, pero la base es la conversación y descubrir también los lenguajes del amor que funcionan con tu pareja y funcionan contigo mismo. Lo primero es poder identificarse, poder conocerse a sí mismo, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan contigo, y eso vas a poder también ir aprendiendo de tu pareja, ya en la convivencia, ¿no? Bueno, para cerrar este episodio queremos dejarle algunos puntos importantes. Quizás hoy tú, que nos estás viendo por ahí por YouTube, también estés frente a una decisión importante. Tal vez te vas a casar, tal vez alguna otra decisión. No tomes esa decisión solamente por miedo de perder a alguien. Ojo, esto es algo muy importante porque esto es algo que muchos jóvenes cometen como error, ¿no? No tomes esa decisión por miedo de perder a esa persona, por presión de la familia, del contexto, de alguna situación, o porque sientes que el tiempo está pasando. Eso es algo también que pasa. Nosotros sí nos casamos jóvenes, pero hay muchas personas que ya tienen tal vez 30, 40, 50 años y sienten una presión de que ya se tienen que casar. Que se está pasando el tiempo. Que se está pasando el tren, que se pasa el tiempo y que ya no van a poder casarse. No, tomen una decisión consciente. Conversen, conozcan sus valores, oren juntos y pregúntense si realmente están dispuestos, ¿no? A construir una vida juntos. Porque no solamente es celebrar una boda, es construir una vida juntos y es muy importante. Recuerden que la boda se acaba ese mismo día y a partir de ahí nace una vida juntos. Así es. Y nos vemos en el siguiente episodio de Casados Podcast. Hasta luego. Dios les bendiga. Gracias. Chao.